Imaginen esto. Un arquitecto genial construye una estructura de 30 metros de altura, utilizando 27 toneladas de oro puro para revestir las paredes y columnas de bronce de 34 toneladas sin la ayuda de grúas. Esta no es solo una obra religiosa, es un corte imposible en 3000 años de historia. ¿Cómo movió el rey Salomón bloques de piedra de 400 toneladas con precisión milimétrica cuando nuestra tecnología moderna todavía se marea al mirar esa cifra? El Templo de Jerusalén no solo desafía la lógica física, sino que también es una advertencia aterradora. ¿Es la arrogancia científica del hombre realmente digna de esa gracia suprema? Hoy levantaremos el velo del misterio y enfrentaremos la grandeza inimaginable ante el poder divino absoluto de Dios. Para construir los cimientos del templo, el rey Salomón no quiso usar piedra común. Quería las piedras más grandes jamás extraídas en Israel. El libro de Primera Reyes, capítulo 5, versículo 17, usa una frase especial: piedras grandes, piedras costosas. Los arqueólogos que estudiaron los cimientos del segundo templo, construido posteriormente en el mismo lugar, encontraron bloques de piedra que pesaban más de 400 toneladas. 400 toneladas. Ese es el peso de 60 elefantes adultos. Ahora, imaginen extraerlas de una montaña sin explosivos, sin sierras eléctricas, sin ninguna herramienta moderna. Se asignaron 80,000 hombres exclusivamente para cortar piedra. Trabajaban en canteras dispersas por las montañas alrededor de Jerusalén. Se levantaban antes del amanecer, caminaban penosamente hacia las áreas de extracción y comenzaban el trabajo más peligroso de todo el proyecto. Porque no podían simplemente golpear la piedra hasta que se rompiera. No, cuando se necesita precisión, cuando cada bloque debe encajar perfectamente en el templo, y especialmente cuando hay una regla que lo cambia todo, ningún sonido de herramienta de hierro podía resonar en el sitio de construcción. Esto está claramente establecido en 1 Reyes, capítulo 6, versículo 7. Significa que las piedras debían estar preparadas y listas desde la cantera. Cada corte, cada borde, cada superficie, todo se completaba lejos del templo. La técnica que usaban era antigua, pero tan genial que nos hace maravillarnos ante la sabiduría que Dios otorgó al hombre. Primero, los canteros determinaban dónde querían que la piedra se agrietara. Marcaban la línea con piedras más duras que la piedra caliza. Luego, perforaban agujeros pequeños y profundos a lo largo de esa línea, insertaban cuñas de madera seca y vertían agua sobre ellas. La madera absorbía el agua y se expandía. La presión aumentaba gradualmente y después de horas, a veces días, la piedra se agrietaba exactamente donde pretendían, sin explosivos, sin el sonido de martillos golpeando cinceles de hierro, solo el crujido seco de la piedra rompiéndose. Pero cortar la piedra era solo el primer paso. Cada bloque necesitaba ser tallado, aplanado y medido. Esto requería otros artesanos calificados, hombres experimentados que sabían leer las señales de los arquitectos, porque no había planos detallados en papel. Las instrucciones estaban talladas directamente en la piedra, símbolos que indicaban la posición exacta de ese bloque en el templo. Si se equivocaban, ese bloque de 400 toneladas se convertía en desperdicio. El trabajo en la cantera no solo era difícil, sino que estaba lleno de peligros. Los derrumbes ocurrían con frecuencia. Los bloques mal calculados rodaban montaña abajo, aplastando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Sin equipo de seguridad, sin hospitales cercanos. Si te herían gravemente, tu probabilidad de supervivencia era casi nuda. Sin embargo, 80,000 hombres se levantaban cada día y regresaban a esas montañas. ¿Por qué? Para los israelitas que trabajaban por turnos, era trabajo remunerado, con derecho a irse a casa. Pero para los cananeos sometidos a trabajos forzosos, no había opción. El libro de 1 Reyes, capítulo 9, versículo 21, dice que el rey Salomón los sometió a servidumbre, y eso perduró hasta entonces. Cortaban piedra o enfrentaban el castigo. Pero cortar piedra era solo el comienzo de la pesadilla, porque después venía la parte que cobró más vidas que cualquier otra etapa. El segundo desafío era peor que el primero. ¿Has cortado la piedra? Está lista, tallada a la perfección. Ahora necesitas llevarla a Jerusalén y pesa 400 toneladas. ¿Cómo moverla?
Se asignaron 70.000 hombres exclusivamente para el transporte. No cortaban, no construían, solo cargaban. La técnica que usaban sonaba simple en papel, pero era un infierno en la realidad. Construir rampas de tierra. Construyeron enormes rampas de tierra apisonada, subiendo y bajando montañas. La piedra se colocaba sobre grandes troncos de árboles que servían de rodillos, cuerdas de fibra vegetal, gruesas como el brazo de una persona, envueltas alrededor del bloque. Y entonces comenzaba el trabajo más brutal: tirar. Cientos de personas agarraban las cuerdas. Un supervisor gritaba órdenes rítmicas para que todos tiraran al mismo tiempo. Tirar, detenerse, reponer los troncos que rodaban hacia atrás, tirar de nuevo. La piedra se movía centímetro a centímetro, a veces solo unos dedos a la vez. Un bloque de 400 toneladas podía tardar semanas en recorrer 5 kilómetros. Durante todo ese tiempo, los hombres dormían junto a la piedra, comían junto a ella, no se apartaban hasta llegar a su destino. Pero aquí está el detalle que empeoraba todo. Las cuerdas no eran infinitamente duraderas. La fibra vegetal resiste la tensión, pero tiene un límite. Bajo presión constante, se desgastaban gradualmente. Las hebras se rompían una por una. Y cuando la última cuerda se rompía, no solo salía volando, el peso retrocedía violentamente. La gente salía despedida, otros quedaban atrapados. La piedra perdía el control, a veces deslizándose hacia atrás, aplastando a cualquiera en su camino. Sin seguro, sin compensación para la familia, morías y otro ocupaba tu lugar en la cuerda. Al día siguiente, los israelitas que trabajaban por turnos tenían una ventaja: 1 mes tirando piedras, 2 meses en casa. Soportaban porque sabían que terminaría, pero los trabajadores forzados cananeos no tenían esa esperanza. Tiraban hasta que la obra terminara. 7 años. Algunos no sobrevivían el primer mes. Agotamiento, lesiones, enfermedades por dormir a la intemperie. La tasa de mortalidad entre los transportistas era la más alta de todo el proyecto. Sin embargo, el trabajo no se detenía, porque el rey Salomón tenía una fecha límite que cumplir. Ahora viene la parte asombrosa. Cuando la última piedra llegaba al sitio de construcción en Jerusalén, no se permitía tocarla. ¿Recuerdan la regla? Ningún sonido de herramienta de hierro. Significa que la colocación debía ser perfecta. Si la piedra estaba desviada por un dedo, no se podía usar un martillo para ajustarla. Tenías que tirar de ella hacia atrás, volver a colocar los rodillos e intentarlo de nuevo. Por eso, los supervisores eran implacables. Medían todo, revisaban cada borde, y si algo estaba mal, la culpa era del transportista. El castigo era severo: azotes, reducción de raciones, a veces peor. Pero transportar piedras gigantes no era el único problema imposible. 200 kilómetros separaban a Jerusalén de los bosques del Líbano, y el rey Salomón necesitaba miles de troncos de cedro. ¿Cómo traer madera de otro país sin camiones? ¿Y cuántas personas murieron en el camino? El problema no era solo la distancia, sino lo que implicaba: 200 kilómetros de montañas, valles, ríos y territorio extranjero. Y el rey Salomón necesitaba miles de troncos. El cedro era la madera más preciada del mundo antiguo, duradera, fragante, casi indestructible, utilizada para los palacios y templos de los reyes, pero solo crecía en las montañas del Líbano. Israel no tenía, así que el rey Salomón hizo lo que cualquier líder haría: comprar. El acuerdo con el rey Hiram de Tiro se registra en 1 Reyes capítulo 5, versículos 6 al 11. El rey Hiram proporcionaba leñadores profesionales y toda la madera de cedro necesaria. A cambio, Israel pagaba 20,000 coros de trigo cada año. Eso equivale a más de 4 millones de litros, más 20,000 coros de aceite de oliva, otros 2 millones de litros. Era un acuerdo comercial absurdamente costoso. Pero el rey Salomón no tenía opción. Sin cedro, no había templo. Se asignaron 10,000 israelitas para trabajar en el Líbano, pero no se quedaban allí todo el tiempo. 1 Reyes, capítulo 5, versículo 14, explica el sistema: 1 mes en el Líbano, 2 meses en casa. Adoniram era el supervisor que organizaba los turnos.
Cada mes, 10.000 personas subían a las montañas del Líbano. Trabajaban junto a liñadores profesionales idóneos, talando cedros gigantes de siglos de antigüedad. Luego, cortaban los troncos en tamaños transportables. Y luego venía la parte más compleja: traerlos de vuelta a Israel. El transporte se dividía en 2 etapas. Etapa 1, por mar. Los troncos se ataban juntos en balsas gigantes, empujadas y guiadas por barcos pequeños. Esas balsas flotaban por el Mediterráneo hasta el puerto de Jope, ahora parte de Tel Aviv. El viaje tomaba días. Las tormentas eran frecuentes. A veces las cuerdas se rompían y la madera se perdía en el mar. Pero era la forma más rápida de mover madera pesada a largas distancias. Etapa 2. Por tierra. De Jope a Jerusalén hay unos 60 kilómetros. Suena poco, pero cada tronco de cedro pesaba toneladas. Usaban técnicas similares a las de la piedra: troncos pequeños como rodillos, cuerdas, cientos de personas tirando. La diferencia era que la madera era más frágil que la piedra. Si dejaban que el cedro se arrastrara por el suelo, se rayaba, se agrietaba y perdía calidad. Por lo tanto, tenían que ser el doble de cuidadosos, y tomaba más tiempo. Un tronco podía tardar semanas en llegar. Los trabajadores dormían a la intemperie. Comían raciones básicas: pan, lentejas y agua. Muchos se enfermaban: fiebre, infecciones, agotamiento. Sin médicos especialistas. Si enfermabas tanto que no podías trabajar, te reemplazaban. Y si morías, la familia recibía la noticia tarde, cuando terminaba el turno y no regresabas a casa. Era un sistema brutal, pero efectivo, porque finalmente la madera de cedro llegaba, y cada tronco que entraba en Jerusalén era otra pieza de la obra maestra más grande jamás erigida. Pero traer piedra y madera era solo la mitad del desafío, porque había una regla que hacía todo 10 veces más difícil. Una regla que nadie podía romper, y si se rompía, el castigo era inmediato y severo. ¿Cómo construir en silencio absoluto? Piensen si un trabajador accidentalmente golpeara la piedra con un martillo. El sonido resonaría en todo el sitio. El supervisor correría hacia allí. No importaba la razón, el castigo llegaría de inmediato y sería severo, porque había una regla por encima de todo. Una regla que hacía que la construcción del templo fuera diferente a cualquier proyecto jamás visto. No era una sugerencia, no era una preferencia, era una orden directa, registrada en 1 Reyes capítulo 6, versículo 7. Y quien rompiera esa regla pagaba un alto precio. Pero aquí está la pregunta que nadie responde fácilmente. ¿Cómo erigir un edificio de 30 metros de altura con bloques de piedra de cientos de toneladas usando vigas de cedro gigantes sin hacer ruido? ¿Cómo encajar piedra con piedra sin ajustes? ¿Cómo corregir errores sin golpear con el martillo? La respuesta está en la preparación. Todo tenía que ser perfecto desde la cantera y el taller de carpintería. Cada piedra cortada al tamaño correcto, cada viga de cedro medida al milímetro, cada unión prevista de antemano. Porque cuando los materiales llegaban al monte Moriah, donde se erigía el templo, no había una segunda oportunidad. Los arquitectos y maestros constructores utilizaron un sistema de marcado. Los símbolos se tallaban en la piedra directamente en la cantera, letras hebreas, números, signos que indicaban la posición exacta de cada bloque. Cuando la piedra llegaba a Jerusalén, los albañiles leían las marcas y sabían dónde colocarla, sin volver a medir, sin ajustar con cinceles, simplemente encajándola. Y si se colocaba mal, el error estaba atrás, en la cantera, y alguien sería castigado por ello. El trabajo en el sitio de construcción era tenso, con un silencio sofocante. Cientos de personas movían bloques de piedra gigantes sin hablar en voz alta, sin usar herramientas de metal. Usaban palancas de madera, cuñas de madera, cuerdas y movimientos lentos y cuidadosamente calculados. Un bloque de piedra fuera de lugar significaba tener que desmontar parte de la estructura y empezar de nuevo desde cero. Y todo eso sin golpear, sin cincelar, sin martillar. El nivel de coordinación requerido era una locura. Un error de comunicación y toneladas de piedra podían caer sobre las cabezas de los trabajadores.
Pero ¿por qué existía esa regla tan severa? La explicación reside en el propósito sagrado del templo. No era un palacio ordinario, sino la casa del propio Dios, un lugar santo donde el Creador moraría entre su pueblo. Y Dios había ordenado que ese lugar fuera tratado con absoluta reverencia desde el primer día de su construcción. El sonido de las herramientas de hierro se consideraba impuro, una violación de la santidad. Por lo tanto, el trabajo debía realizarse en santidad, en silencio, como si cada piedra colocada fuera un acto de adoración, un recordatorio aterrador de que en nuestra vida de fe, los pequeños ruidos pecaminosos también pueden contaminar nuestra relación con Dios, haciendo que Él se aleje. Los 3.300 supervisores tenían la tarea de garantizar eso. Caminaban constantemente, observando cada movimiento, escuchaban cada sonido, y ante cualquier signo de desobediencia actuaban de inmediato. Los castigos eran variados: azotes por infracciones leves, reducción de raciones de comida, trabajos más pesados y, en casos extremos, expulsión de la obra. Para los cananeos sometidos a trabajos forzados, ser expulsados podía significar prisión o algo peor. Para los israelitas que trabajaban por turnos, era una humillación pública. Por eso, todos obedecían, trabajando en silencio. Y de alguna manera, contra todas las probabilidades, el templo se levantaba piedra a piedra, sin ruido, sin errores. Pero construir en silencio era solo una parte del desafío, porque el templo no solo necesitaba ser grandioso, sino también resplandeciente. 27 toneladas de oro puro cubrían las paredes monolíticas. ¿Cómo manejar esa cantidad de metal precioso? ¿Y quién era el hombre que el rey Salomón trajo del extranjero para hacerlo? El calor abrasador era insoportable, los hornos ardían día y noche, fundiendo el oro. Hombres empapados en sudor usaban martillos para golpear láminas delgadas sobre moldes de madera. Otros pulían la superficie hasta que brillaba como un espejo. Y en el centro de todo, un hombre llamado Huram observaba cada detalle. No era israelita, sino fenicio de Tiro, al igual que la madera de cedro, contratado personalmente por el rey Salomón, porque nadie en Israel podía igualarlo en metalurgia. El libro de Primera de Reyes, capítulo 7, versículos 13 y 14, describe: Huram era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre era de Tiro, un trabajador del bronce. Estaba lleno de sabiduría, inteligencia y habilidad para hacer cualquier trabajo en bronce. Pero el bronce no era el mayor desafío, sino el oro, 27 toneladas de oro. El libro de Primera de Reyes, capítulo 6, versículos 20 al 22, describe cómo estaba revestido el interior del templo. El lugar santísimo, el Santo de los Santos, tenía 9 metros de largo, 9 metros de ancho y 9 metros de alto. Todo allí estaba cubierto de oro puro: paredes, techo, piso. No pintado, no laminado, sino placas de oro fundido clavadas sobre madera de cedro. Y la fabricación de esas placas era brutal. El oro puro es blando y maleable. Puedes golpearlo hasta dejarlo fino como el papel sin que se agriete, pero requiere una gran técnica. Artesanos especializados calentaban pequeñas cantidades de oro hasta que se ablandaba. Luego lo golpeaban sobre yunques de piedra. Golpeaban, volteaban, volvían a golpear hasta obtener láminas uniformes y delgadas. Cada lámina tomaba horas y se necesitaban miles de ellas para cubrir todas las superficies del templo. El trabajo era incesante. Los hornos funcionaban sin parar. Se quemaba leña en cantidades enormes para mantener la temperatura necesaria. La gente trabajaba por turnos porque nadie podía soportar más de unas pocas horas cerca del fuego. El sudor corría como la lluvia. Las manos se ampollaban a pesar de estar envueltas en paños gruesos para sostener las herramientas. Y el oro provenía de tributos, de minas controladas por el rey Salomón, de regalos de reyes extranjeros. El libro de Primero de Reyes, capítulo 10, versículo 14, registra que el rey Salomón recibía 666 talentos de oro cada año. Eso equivale a más de 22 toneladas por año. La mayor parte iba directamente al templo. Pero el oro no solo cubría las paredes. Había objetos, querubines gigantes de madera cubiertos de oro, cada estatua de 4.5 metros de altura, con las alas extendidas tocando las paredes del lugar santísimo.
el altar del incienso, todo de oro. La mesa, los utensilios, las cadenas, todo brillaba. La elaboración de esos artículos requería un nivel superior. Los talladores daban forma a la madera. Luego, los metalúrgicos aplicaban el oro, golpeando láminas delgadas sobre las tallas, puliendo hasta dejarlas impecables. Era arte combinado con técnica. Huram supervisaba todo personalmente. No era solo un artesano, sino un maestro, un experto traído de fuera, porque Israel no tenía a nadie igual. Y completó las columnas de bronce llamadas Jaquín y Boaz, cada una de 8 metros de altura, el gran mar de bronce fundido para la purificación, sostenido por 12 bueyes de metal, todo bajo su mando. Y cuando se completó, cuando se clavó la última placa de oro, cuando se pulió el último objeto, el templo ya no era una obra en construcción, sino una maravilla que reflejaba la luz, sin igual en la tierra. Pero ni todo el oro, la madera y la piedra tendrían sentido sin una cosa: coordinación. Cómo organizar a 150,000 trabajadores dispersos en diferentes lugares haciendo diferentes tareas, y cómo asegurar que todo se completara exactamente en 7 años sin retrasos. 7 años, 2.555 días. Esa era la fecha límite. Sin extensiones, sin negociaciones. El rey Salomón le había prometido a Dios que el templo estaría terminado en el 11º año de su reinado. Y si piensas que coordinar a 5 personas es difícil, imagina a 150,000. Trabajadores repartidos por las canteras, los bosques del Líbano, los talleres de fundición y el sitio central de construcción en Jerusalén. Cada grupo hacía un trabajo diferente. Cada tarea dependía de la otra. Un retraso en una etapa paralizaba todo. ¿Cómo evitar el caos? La respuesta estaba en los supervisores. 3.300 personas. El libro de Primero de Reyes, capítulo 5, versículo 16, registra el número exacto. Esas personas no cargaban piedras, no cortaban madera, no golpeaban oro. Organizaban, verificaban, se aseguraban de que cada persona estuviera en el lugar correcto, haciendo lo correcto en el momento correcto. Y sobre ellos había 550 jefes principales. El libro de Primero de Reyes, capítulo 9, versículo 23, registra que ellos dirigían todo el proyecto. Reportaban directamente al rey Salomón y la presión sobre ellos era inmensa. El sistema funcionaba como una máquina militar. Cada supervisor gestionaba unas 45 personas. Sabían el nombre de cada uno. Sabían quién era bueno, quién necesitaba una supervisión estricta. Cada mañana, antes del amanecer, reunían al grupo, asignaban el trabajo del día, explicaban qué hacer y luego supervisaban hasta el anochecer. Quien faltaba era reemplazado de inmediato. Quien trabajaba lento recibía una advertencia. A la tercera advertencia, castigo. Pero no solo castigos, el sistema tenía recompensas. Los israelitas que completaban un turno de un mes recibían un salario en trigo, aceite y vino suficiente para alimentar a su familia durante los 2 meses siguientes en casa. Algunos supervisores otorgaban raciones adicionales a los grupos que trabajaban rápido. Eso creaba una competencia sana. Todos los grupos querían ser los mejores. Trabajaban con más entusiasmo y la obra avanzaba. Ahora viene el detalle impresionante. En los 7 años de construcción, ningún desastre mayor detuvo el proyecto. Sin revueltas laborales, sin guerras que desviaran recursos, sin epidemias que mataran a miles. La obra continuó, piedra sobre piedra, viga sobre viga, placa de oro sobre placa de oro. Y en el 8º mes del 11º año del rey Salomón, exactamente como estaba planeado, se colocó la última pieza. El templo estaba terminado. La ceremonia de dedicación tuvo lugar unos meses después, durante la fiesta de los tabernáculos. El libro de Primera de Reyes, capítulo 8, describe la escena. Todo Israel se reunió. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza al lugar santísimo. El rey Salomón oró públicamente, pidiendo a Dios que morara allí. Y entonces sucedió lo inesperado. Una nube llenó el templo. No era niebla común, sino la gloria de Dios, densa, intensa, hasta el punto de que los sacerdotes no podían permanecer de pie.
El libro de Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11, registra que no podían estar para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. 150,000 personas habían trabajado para ese momento. Muchos murieron en las canteras, aplastados bajo bloques de piedra. Otros murieron cuando las cuerdas de transporte se rompieron. Algunos colapsaron por el calor de los hornos. Pero los que sobrevivieron ahora estaban allí, presenciando con sus propios ojos el lugar que construyeron con sus manos, conteniendo la presencia misma de Dios. Y el rey Salomón celebró sacrificando 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. El libro de Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 63. Esos números demuestran la magnitud de la hazaña recién lograda.